Tengo que grabar. Y acá está el enunciado. Bueno, en la P1 es una pregunta que salió en un control el semestre pasado, que se trata de dos bloques atados por una cuerdita moviéndose bajo el efecto de roce viscoso. Entonces el enunciado dice: considere dos bloques en línea deslizando sobre una superficie horizontal sin roce, es decir, la superficie no tiene roce. Los bloques van unidos mediante una cuerda ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuerda transmite de forma perfecta, por decirlo así, la tensión. ¿Y qué quiere decir eso? Que la cuerda no se va a estar estirando ni acortando, es decir, no se va a estar deformando, va a actuar como una barra rígida, por decirlo así. Las masas de los bloques A y B son M grande y M chica respectivamente, con M grande mayor o igual que M chica. Cada uno de los bloques es afectado por una fuerza de roce viscoso proporcional a la velocidad, dada por el vector F es igual a menos C por el vector B. Es decir, va a haber una fuerza que se va a estar oponiendo a la velocidad. En el instante inicial, en t igual a 0, ambos bloques tienen velocidad v0 y la cuerda se encuentra extendida, como se muestra en la figura. Y nos piden determinar las ecuaciones de movimiento para cada bloque, calcular y graficar la rapidez de los bloques en función del tiempo, y calcular y graficar la magnitud de la tensión de la cuerda en función del tiempo. En este caso, tenemos que ver los tres casos dados por m igual a m, m igual a m medios y m igual a 0, y comentar sobre los resultados. Bien. Vamos a traquear y pensar qué hacer. Bueno, primero, lo que nos piden en la parte A son las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento no son nada más que usar la segunda ley de Newton y decir F igual a m por A y expresarlo de esa forma. Es decir, encontrar la relación entre las fuerzas, la masa y la aceleración para cada uno de los bloques. Y para hacer eso, la forma más conveniente es hacer un DCL. Y entonces hagámoslo. Voy a hacer los cuadraditos. Eso no es un cuadradito. Ya por ahí. Y acá voy a hacer el otro. Va a ser los dos bloques uno al lado del otro. Ya, vamos a decir que este va a ser el bloque B y este va a ser el bloque A, para no confundirnos después. Entonces, ¿qué fuerzas van a estar actuando sobre el bloque B? ¿Alguien me puede decir alguna de las fuerzas que van a estar actuando ahí? Como hint, son 4. Ya, la normal. ¿Mm? El peso. Sí, el peso y la normal, que son las que van a estar actuando en el eje Y. Como B tiene masa M, vamos a anotarlo al tiro como mg, para después no confundirnos con la M grande. Y vamos a ponerle la normal de B, para no enredarnos después con la otra normal. Y de forma análoga, en A también vamos a tener mg y la normal en A. Y me dicen por el chat el roce y la tensión. Perfecto, pero yo les pregunto, ¿en qué sentido va a estar actuando la tensión en el bloque B? Si la cuerdita, esto más o menos se va a mover así. Yo tengo las dos masitas y van a estar conectados por una cuerda, ¿cierto? Y me dicen en el enunciado que, abrí la pestaña incorrecta, que ambos tienen velocidad v0 y la cuerda se encuentra extendida. Entonces van a estarse moviendo los dos conectados por una cuerdita hacia allá.
y B es el que está atrás. Entonces, ¿hacia dónde va a estar actuando la tensión? Hay dos opciones, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Hacia dónde creen ustedes que va a estar? Sí, va a estar actuando hacia la derecha. Por opción general vamos a poner si está siendo tirada por la cuerda, entonces va a ir en el sentido hacia donde está siendo tirada la masita, que es lo que sería estar bajo tracción. Y esta sería la tensión, y de forma análoga, para A va a estar actuando también hacia en dirección de la cuerda. Ya, esta parte se entiende porque es importante cachar como hacia dónde van a ir. En general, sí, ya sabemos para dónde va a ir P. En A tiene que ir hacia el otro lado por acción y reacción. Si ambas se están moviendo con la misma velocidad y la cuerdita entonces va a estar tirando a B hacia allá, al mismo tiempo que va a estar tirando A hacia acá. Entonces esa acción y reacción es lo que va a hacer que las dos masitas se mantengan unidas por la cuerda. Al final véanlo como que si tuvieran una barra pegada y yo voy tirando acá. Entonces como que esto me está tirando para atrás y esto me está tirando para adelante, según la mano que esté evaluando. Ya. Luego de eso, nos queda una fuerza que va a ser la fuerza de roce. Nos dicen que la fuerza de roce va a estar definida como F es igual a menos C por B. Ahora, acá hay algo importante, que esto está definido en forma vectorial. Cuando tienen los gorritos, son vectores. En el DCL, nosotros dibujamos las flechitas y escribimos las fuerzas en su forma escalar. Es decir, no va a ser menos C por B gorro, va a ser menos C por la magnitud de la velocidad. Y nosotros estamos dando la dirección y el sentido a través de las flechitas, porque ese fue uno de los errores recurrentes que hubo en ese control. Por eso se los menciono. Entonces, en esta de acá, lo voy a escribir con otro color para que resalte, va a ser hacia acá el F. ¿Por qué? Porque nos dicen que esto se está moviendo hacia allá. Y si esta se está moviendo hacia allá, estas dos, entonces como actúa contrario al vector velocidad, tiene que ir en el sentido contrario. Y acá, de la misma forma, esto también se va a estar moviendo hacia allá, entonces tiene que ir en sentido contrario. Y ya tenemos hecho los DCL, que es la mitad de esta parte, y ahora nos queda escribir las ecuaciones de movimiento. Y quedándonos por acá, vamos a usar simplemente coordenadas cartesianas, ya que esto se va a estar moviendo en una sola dirección, ya que no hay nada que nos diga que esto se va a estar levantando o hundiendo dentro del piso. Y las vamos a escribir en su forma escalar, separándolas en X y en Y. Partamos con B. Recuerden, si tenemos el eje XY y dibujamos X hacia la derecha y hacia arriba, entonces las flechitas que van en el mismo sentido que X son positivas y las que van en el contrario son negativas. Entonces, ya. Ahora, hacia la derecha tenemos T y hacia la izquierda tenemos F. Pero nosotros sabemos lo que es F, así que la vamos a reemplazar al tiro. En este caso, como el movimiento va a ser solo horizontal, la velocidad la vamos a escribir como la velocidad la vamos a escribir como X punto. Y eso lo vamos a reemplazar acá como menos C por X punto. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Ya, otra cosa con la que había que tener cuidado acá es este signo. Mucha gente había puesto como
menos, menos, por este menos. Pero ya que hicimos un decel y pasamos esto a escalar, como esto ya va hacia acá, ya está ese menos en la flechita. Entonces no tengo que volver a tomar un menos, sino que solamente escribir la magnitud de la fuerza. Y el X punto simplemente porque esto se va a estar moviendo en el eje X, entonces no me interesa cómo va a ser la velocidad en Y. Y tomo simplemente que va a ser en X, X tongo. Bien, ahora en Y voy a tener dos fuerzas que son la normal en B y el peso. Y en la normal en B menos mg. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en Y, que va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no se va a estar moviendo en ningún sentido en Y, sino que todo el movimiento ocurre en el eje X. Luego para B, lo mismo. Tengo la tensión que va hacia la izquierda, tengo la fuerza F que va hacia la izquierda y tengo esto que va a ser igual a la masa por la aceleración. Luego en Y voy a tener que NA menos mg es igual a 0. Ya, acá nadie me preguntó porque yo llegué y puse que esto es igual a esto, porque pude haber puesto que esto era B, y esto era B, y esto era A, y esto era A. Ahora, lo que yo estoy haciendo es decir que como están conectadas por una cuerda ideal y parten moviéndose con la misma velocidad, entonces estas dos, como van a estar unidas, van a estarse moviendo en todo el rango que yo voy a estar analizando con la misma velocidad y con la misma aceleración. Y por eso también es que va a estar actuando al final la misma fuerza, porque son la misma C, el mismo X punto, y la misma tensión, porque es la misma cuerda. Y esta tensión surge de la acción y reacción que genera la cuerda sobre las masas y las masas sobre la cuerda. Hasta acá, ¿alguna duda? Porque acá ya encontramos las ecuaciones de movimiento, que sería esta de acá. Bueno, en verdad, todo esto serían las ecuaciones de movimiento, porque si bien la ecuación en Y solamente nos dice que la normal es igual al peso, igual es una ecuación de movimiento. Pero con que dieran esta ya era suficiente. Ya. Si no hay ninguna duda, entonces paso a la parte B, que nos piden calcular y graficar la rapidez de los bloques en función del tiempo. Ya. Entonces, de la parte anterior, yo ya tengo las ecuaciones de movimiento. Y ahora necesito encontrar la rapidez, que sería X punto finalmente. ¿A quién se le ocurre qué puedo hacer para encontrar X punto en función del tiempo? ¿Alguna idea? Ya, entonces les voy a decir. La idea de lo que hay que hacer acá es de alguna forma tomar estas ecuaciones y notar dos cosas importantes. La primera es que la velocidad con que se van a estar moviendo es la misma. Por eso tenemos las mismas X puntos y todo eso. Y la segunda es que la tensión es la misma. Sí, con ello, como sabemos que la tensión es la misma,
podemos tratar de despejarla, porque ahora es una incógnita, y solamente dejar la parte que tenga los x puntos y x2 puntos, y podemos integrar en el tiempo. Y integrando en el tiempo la aceleración, obtenemos la rapidez. Y va a ser en x, porque si queremos la velocidad, solamente le agregamos el vector x. O sea, sí, x tongo. Entonces, ya pongámosle a esta 1 y a esta 2. Y despejamos t de cada una. Y de 2 tenemos que t es igual a, paso esta para allá, menos mx 2 puntos menos cx punto. Y estas dos son iguales, entonces las igualamos. Y ahora la idea sería agrupar el x2 puntos y dejarlo expresado como una ecuación diferencial. Y para ello, ¿ustedes ya dieron el curso de ecuaciones diferenciales o lo están dando ahora? O algunos sí, algunos no. Y este sería c más c, 2c. Y eso estaría igual a 0. Bueno, la cosa es que esta es una ecuación diferencial y la podemos resolver integrando para encontrar la rapidez. Para ello, recordemos lo siguiente, que x2 puntos es igual a la derivada temporal de x punto. Entonces reemplacemos eso ahí y vamos a encontrar lo siguiente. Sería más m, y esto va a ser igual a menos 2c x punto, y pasamos el x punto hacia el otro lado y nos quedaría lo siguiente. Qué extraño. Bueno, nos quedaría de x punto partido en x punto, y todo eso sería en una integral de m más m, y esto sería igual a menos 2c por dt. Ya, ahora le explico esta cosa que igual es como un golazo que hacemos los físicos siempre de jugar con los diferenciales. Ya, queremos resolver esta ecuación para encontrar x punto. Y para encontrar x punto, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que expresar x2 puntos como su derivada temporal. Luego, agrupamos los x puntos a un lado, como hicimos acá, y multiplicamos el operador de tiempo, porque así vamos a tener una función, una función, si la velocidad al final es una función, que va a estar escrita en términos del tiempo, explícitamente, que es lo que nos estaban pidiendo. Luego, esta integral de acá, al final lo que estamos haciendo es evaluar en los puntos el inicial y uno cualquiera para lo que sería la rapidez. Por eso, para los límites de integración vamos a poner el inicial abajo
que sería B0, porque X punto, cuando el tiempo es 0, nos dicen que es B0, hasta un tiempo B, hasta una velocidad B que va a ser en cualquier tiempo, mientras que para el tiempo va a ser entre 0 y t. Luego, esa integral es la integral al final, como decir, la integral de 1 partido en x, y esa integral, la primitiva corresponde al logaritmo natural, para ser más precisos. Entonces, vamos a sacar la constante, y va a ser la logaritmo natural, que cuando evalúo en los índices, lo voy a escribir como el valor en el de arriba partido en el valor de abajo. Y esto va a ser igual a menos 2ct. Luego, lo que queremos despejar es esto. Entonces, simplificamos un poco. Nos queda logaritmo natural de b partido en b0. Y eso es igual a menos 2ct partido en m más m. Aplico exponencial. Y me queda b partido b0 es igual a la exponencial de menos 2ct partido en m más m. Y al final b, que voy a expresarlo como b de t, porque acá está el tiempo explícito, es b0 por la exponencial. Y esa sería la velocidad en función del tiempo que me estaban pidiendo. Ya, ahora lo voy a explicar todo porque siento que salió muy enredado. Pero ahora lo explico de nuevo. Ya, lo que nos pedían en esta parte era calcular y graficar la rapidez de los bloques en función del tiempo. Entonces, nosotros notamos que ya teníamos las ecuaciones de movimiento donde tenían el mismo x punto y el mismo t. Como no sabemos qué es t por ahora, simplemente lo dejamos expresado y usamos esa igualdad para dejar esta ecuación diferencial de acá. De las ecuaciones 1 y 2 despejamos t, los igualamos y llegamos a esto. Luego resolvimos la ecuación diferencial con nuestros trucos de física, bueno, nuestros trucos de Fey, que al final es decir que la segunda derivada temporal de x es igual a la primera derivada en el tiempo. Y hicimos ese cambio de variables, por decirlo así, y lo metimos dentro de la ecuación. Luego agrupamos todos los x puntos a un lado y los t a otro lado, y evaluamos en los límites de integración, que para expresar directamente la rapidez lo dejamos como b, cuya condición inicial era b0 en el tiempo 0. Mientras que para dt los índices son simplemente un t cualquiera para ese b cualquiera y un 0, que es cuando en tiempo 0 la rapidez inicial es b0. Resolvimos la integral, despejamos b y tenemos la rapidez en función del tiempo, que es lo que nos estaban pidiendo. ¿Y qué tipo de función es esta? Es una exponencial decreciente. Por eso tiene el signo menos arriba. Es decir, cuando hagamos un boceto de esto, o grafiquemos, vamos a tener que en un eje tenemos el tiempo, en el otro tenemos la rapidez en función del tiempo, y cuando el tiempo sea 0, significa que esta exponencial se va a anular. Y esta velocidad va a ser b0. Entonces, tiene sentido y cumple, es decir, resolvimos bien, porque nos está diciendo que se está cumpliendo la condición inicial. Y después va a ir decreciendo. Es decir, vamos a hacer como un b0 acá, y se va a ir yendo a 0 sin tocarlo. Y ahora, si lo pensamos, igual tiene sentido. ¿Por qué? Porque los bloques se están moviendo bajo el efecto del roce viscoso.
Es decir, van a tener que ir desacelerando o disminuyendo su rapidez a medida que pasa el tiempo, porque va a estar una fuerza que va a estar actuando inversamente proporcional a la rapidez que lleva. ¿Hasta acá alguna duda? A ver el chat. Ya, bacán. Bueno, ahora lo que nos piden hacer es calcular y graficar la magnitud, la tensión de la cuerda en función del tiempo. Y que evaluemos los tres casos, que uno cuando m es igual a m, cuando m es igual a m medios, y cuando m es igual a 0. Ya, acá la idea era como primero sacar la tensión y luego evaluar los casos, porque si directamente, por ejemplo, decimos que m igual a 0 y sacamos todo desde 0, entonces no va a haber tensión, porque no va a estar como una cuerda atada a nada. Entonces no va a ocurrir eso de la acción y reacción. Bien, entonces, lo que debemos hacer para despejar las tensiones es de la misma forma que encontramos esto. Pero ahora, ¿qué es lo que no conocemos? Conocemos esto, que al final es B, pero no conocemos ni esto ni esto. Y como ya hicimos esto y logramos despejar la aceleración de igualar las tensiones, entonces si despejamos las aceleraciones podemos encontrar las tensiones, como ya conocemos la rapidez. Voy a bajar estas dos, voy a bajar esto y vamos a despejar entonces las aceleraciones para encontrar la tensión. Sería x punto va a ser igual a t partido en m menos cx partido en m, y de 2 tenemos que x punto menos t partido en m menos cx punto partido en m. Y las igualamos y tenemos y lo que queremos es despejar t. Entonces voy a despejar t primero y luego voy a reemplazar este x punto que corresponde simplemente a la rapidez en función del tiempo, que ya conozco. Entonces, pasando todas las t hacia la izquierda, me queda t por 1 partido en m más 1 partido en m grande, va a ser igual a cx punto partido en m menos cx punto partido en m. Y simplificamos un poquito esto, me queda t de m más m partido en m por m, y esto va a ser igual a x punto por c, que también lo factorizo, que sería 1 partido en m menos 1 partido en m grande, y me queda t es igual a x punto por c por m partido en m más m, y desarrollo esto de acá y me quedaría este es por este por este, m grande menos m chica partido en m por m. Y simplifico, se van estos
Y me queda que t va a ser igual a c de m menos m partido en m más m por x punto. Y ahora vamos a reemplazar x punto, que es lo que está acá arriba. Lo dejamos acá. Y le ponemos simplemente x punto. Entonces nos queda que t es igual a cm menos m partido en m más m por esta cosa de acá. Y esto lo voy a tirar más para abajo para que no nos moleste por ahora. Ya. Entonces, esta sería la expresión de la tensión en general en función del tiempo, porque era lo que nos pedían. Por eso al final tuve que reemplazar x punto, porque si no sería la tensión en función de la rapidez, y no era lo que me estaban pidiendo. Bueno, al final esto sería una constante distinta por la misma exponencial decreciente. Entonces, cuando yo haga como un boceto de t, ahí lo voy a hacer más grande. Entonces sería el tiempo, y esto sería t en función del tiempo, va a ser esa constante que acompaña a la exponencial con el mismo comportamiento decreciente. Y ahora, para ver los tres casos, ya, el primero, si m es igual a m, entonces este término de acá se me anula y me quedaría que la tensión es igual a 0. Lo cual igual tiene sentido porque si ambas masas se están moviendo con la misma velocidad, tiradas por la misma cuerda, entonces al final como que la cuerda va a ir flotando, por decirlo así. No va a estar tirando a ninguna ni a la otra porque ambas son la misma masa. Luego, si m chica es igual a m medios, entonces t va a ser c m menos m medios es m medios partido en m más m medios, que es 3m medios, b0 menos 2ct partido en m, no, este es m medios más m medios, 3m medios. Y esto es c partido en 3, b0, e menos 4, ct partido en 3m. Que al final, en teoría, debería ser una magnitud un poco menor a la original. ¿Por qué? Porque esta constante que está acompañando, al final se nos van las masas y nos queda que al final es 1/3 de la velocidad inicial por una constante elevada a una constante en la exponencial. Creo que es un poquito más claro si lo dejaba como con x punto. Si lo dejamos con x punto, cualquiera sea el x punto, nos va a quedar que esto es c3 de x puntos. Y ahí queda un poquito más claro que la tensión al final va a ser esa constante. Por último, cuando m es igual a 0, reemplazando, voy a tener que t es igual a c por m partido en m, b0, e menos 2ct partido en m.
Y acá esto es CB0 E menos 2CT partido en M. Es decir, acá la constante es 1/3 de esta. Y mientras esto es 2 partido en M, esta es 4/3 de M. Es decir, decrece más lento que esta. Y si lo vemos en función de X punto, me queda que va a ser la constante por X punto. Que esto va a ocurrir cuando M es igual a 0. Era hacer un poquito ese análisis y decir como, ¿por qué, por ejemplo, esta se va a 0? O por qué esta constante que acompaña a la rapidez es menor en este caso que en este. Que era hacer un poco lo que estábamos comentando así en el aire. Pero a escribirlo y con eso ya tenían toda la nota en la prueba. ¿Hasta acá alguna duda? Ya, bacán. Entonces pasamos a la P2. Que era lo que tenía acá dibujado y se spoilean delante. Ya. Acá está. La P2 nos dice que una argolla de masa M se encuentra inserta en un aro vertical rugoso de radio R. Este circulito es el aro. Unida al extremo de un resorte de constante elástica K y largo natural L0 igual a R, el cual está enrollado a lo largo del aro y cuyo otro extremo está fijo en el punto A, como muestra la figura. Los coeficientes de roce estático y cinético entre la argolla y el aro son μe y μc respectivamente. Determina las constantes K y μe tal que la argolla pueda permanecer en reposo en el rango de θ entre pi sextos, y esto era pi tercios, y la fuerza adicional que se debe aplicar a la partícula para que ella tenga un movimiento con θ puntos igual a omega 0, constante en el rango entre 0 y pi, con omega 0 constante conocido. Ya, este es un problema que la idea es ir de a poquito. Entonces, en la parte A nos piden K y μe para que esté en reposo entre pi sextos y pi tercios. Ya. Antes de comenzar, quería asegurarme de que entendieran bien la dinámica, porque en general los problemas del DFI siempre están redactados bastante extraño y es un poco difícil cachar qué está pasando. Bueno, hay un resorte que está fijo en este punto y que está enrollado y está conectado a la masita. El aro, que es este de acá, es de radio R y hay una masita, que imagínensela como una argolla, que está conectada acá. Entonces, la idea es que esto yo lo pueda mantener entre 30 y 60 grados, es decir, creo que se borra, ahí está. En este rango tiene que mantenerse, si yo lo suelto, se tiene que quedar ahí. Eso es que se mantenga en reposo en ese rango. ¿Y por qué nos piden MUE? Porque la idea es que se quede estático. Entonces lo que va a estar actuando en realidad es el roce estático y no el roce cinético. Y por otro lado, también tenemos que la gravedad va a estar actuando directamente hacia abajo del dibujo que estamos haciendo, porque hay casos en que podría estar como entrando o saliendo del plano. Bien, con eso en vista,
como cualquier problema de dinámica, la idea es partir con el DCL. Entonces, hagamos el DCL. Y voy a dibujar la masita acá, en un ángulo teta cualquiera. Este es teta. ¿Por qué hago un teta cualquiera? Porque es la forma de hacerlo que me otorgue mayor información. Si yo lo pusiera acá, entonces no tendría como una función de un teta y no me serviría después para nada. Por si acaso. Ya, entonces, ¿qué fuerzas voy a tener actuando? Ya les digo una al tiro. Voy a tener el peso. ¿Qué otra fuerza voy a tener actuando? La elástica. Sí. Y yo les pregunto, ¿hacia qué lado va a estar actuando la fuerza elástica? Bueno, como tengo el largo, en verdad no importa tanto hacia el lado que la dibuje. Pero como el largo natural es R y yo lo tengo en un ángulo chiquitito, entonces como que me hace pensar que esta distancia que se está cortando va a ser más chiquitita que R. Entonces, lo que yo creo... Ah, no. Sí. R teta. Ya. Sí, dejémosla para acá. En realidad no importa mucho hacia dónde la dibuje porque cuando la defino se define como K delta X, que al final es el largo en que se encuentra menos el largo natural y eso me va a arrojar el signo de la fuerza finalmente. Luego, ¿qué otra fuerza tengo actuando si yo quiero que esto se quede quieto? La de rosa. Sí, voy a tener la fuerza de roce y la voy a dibujar acá. La fuerza E es elástica, R roce. Y aparte voy a tener la normal, que va a actuar perpendicular a la superficie, que va a ser justo en ese punto saliendo. Ahora, ¿qué sistema de coordenadas deberíamos usar para este dibujito? Con un hint en un círculo, en 2 dimensiones. Sí, polares. Usemos coordenadas polares con este centro. Y acá vamos a definir la componente radial, que la voy a dibujar como R tongo. Y voy a dibujar hacia acá la componente de teta tongo. Ahora voy a escribir las ecuaciones de movimiento. Y las voy a escribir en forma escalar, separándolas en sus componentes de vectores unitarios. De igual forma, todas las que van en el mismo sentido que R van positivas y todas las que van en el mismo sentido que teta también son positivas. De lo contrario, son negativas. Entonces, en R tenemos N y tenemos una componente del peso. Y esta componente, si proyectamos el ángulo teta, quedaría acá. Y nos quedaría menos, porque va a ir así. Va a ir como hacia acá. Quedaría menos mg por el seno de teta. Y las fuerzas en teta sería la fuerza de roce menos la fuerza elástica menos mg, que en este caso va hacia acá, sería menos mg por coseno de teta.
Y cuando queramos igualar a la masa por la aceleración, igualamos al tiro a 0 porque queremos que esté en reposo. Y vamos a decir que simplemente cuando la aceleración es 0 va a encontrarse en reposo. Aunque en general hay que tener un poco de cuidado con esa condición porque que la aceleración sea 0 no solamente significa que no se esté moviendo, también significa que se puede estar moviendo con una velocidad constante. Pero en este caso es una condición suficiente. Igual, haciendo la salvedad, podrían mencionarlo, preguntarlo durante la prueba. Ya. Entonces, de la primera ecuación tenemos la normal. mg por seno de teta. Ahora queremos encontrar k y mu. Entonces tenemos que trabajar con esta ecuación. Para ello, necesitamos que primero definir la fuerza elástica. Como les había dicho, la fuerza elástica es igual a K por delta X. En verdad es como este delta X, me estoy refiriendo a la variación del largo del resorte. Y sería igual a K por la posición donde está. Y si está acá, entonces decimos que se ha estirado la posición donde está, sería el arco que circunscribe esa apertura. Entonces sería r teta. Y el largo inicial que nos daban acá es r. Voy a dejarlo acá igual anotado. Y el largo inicial era entonces r. Y simplificándolo un poquito más es kr teta menos 1. Entonces, claro, cuando teta sea chiquitito, esta fuerza elástica en verdad era negativa. Que es para valores como los que estamos trabajando entre pi tercios y pi sextos. No sé si son mayores que 1 en verdad. A ver. Ya no me acuerdo qué es pi, como que pi tercios para mí es 1. Ya pi tercios mayor que 1 y pi sextos. Claro. Entonces, en los límites, pi sextos es menor que 1, entonces ahí sería negativa, y pi tercios es mayor que 1, entonces ahí sería positiva tal como la definimos. Y entonces tenemos lo que es la fuerza elástica y la podemos reemplazar en la ecuación 2. Y nos queda que f de r es igual a fe más mg coseno de teta. Y reemplazando, nos queda esto. Bien. Ahora, ¿cómo podemos encontrar alguna relación entre todo lo que hemos hecho para despejar K y mu? ¿Qué tenemos? Tenemos las ecuaciones de movimiento para R y teta. Tenemos la fuerza normal, que no la encerré. Tenemos la normal y tenemos la fuerza de roce, estático. Y
¿cómo podemos de alguna forma encontrar otra ecuación para poder despejar K y mu? Ya, ¿se acuerdan de la definición de fuerza de roce? La vimos en auxiliares pasados. Ya, para el roce estático debe cumplirse que la fuerza de roce, el módulo, tiene que ser menor o igual a mu, que en este caso es E por N. ¿Por qué el módulo? Porque si esto es como negativo y este es el módulo de la normal, no es como directo, porque el módulo anormal siempre va a ser positivo. Entonces, por eso lo pongo así. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos la siguiente particularidad. Cuando esto está acá, esto es menor que 1. Entonces, la fuerza elástica es negativa. Si esto está acá, esto es mayor que 1. Entonces, la fuerza elástica es positiva. Y eso me puede cambiar el signo de la fuerza de roce. ¿Por qué? Porque imagínense la situación. Si estoy en pitercios, entonces esto es tal cual como lo dije. La fuerza elástica me está tirando para acá, entonces como la fuerza de roce se tiene que oponer a lo que me está generando el movimiento, tiene que ir hacia el otro lado. Es decir, en el sentido que lo definimos. Ahora, ¿qué pasa si estamos en pi sexto? Es decir, estamos más abajo. Entonces, la fuerza elástica va hacia el otro lado, va hacia arriba. Y si la fuerza elástica va hacia arriba y la fuerza de roce va hacia arriba, entonces no estoy manteniendo el reposo, porque la sumatoria de fuerzas va a hacer que esto se vaya disparado hacia arriba en vez de que la fuerza de roce vaya hacia acá y me esté contrarrestando la fuerza elástica. Así, esta era la condición importante que había que imponerse y notar estas dos cosas para poder así encontrar las cosas que me estaban pidiendo, porque de esta ecuación no tengo una, tengo dos, porque es un valor absoluto. Entonces tenemos que separar en los casos límites. Veamos primero pi tercios. Entonces, cuando van pi tercios, todo va a ir en el mismo sentido que definimos. Y nos quedaría que la fuerza de roce, que ya es positiva, así como la definimos, quedaría KR teta menos 1 más mg coseno de teta. Y esto va a ser igual a la normal, perdón, menor o igual a la normal. Sí. A mu e por mg seno de teta. Y como estamos tomando el caso límite, si reemplazamos ese teta, esto va a transformarse en una igualdad. ¿Por qué tomamos la igualdad? Porque queremos, primero, despejar K y mu, y segundo, porque queremos estudiar el caso límite, es decir, donde justo se está, hasta dónde puede estar sin moverse, como, sí, por decirlo así. Como cuando decimos normal igual a 0, lo que estamos diciendo es que está justo antes de despegar o justo despegando. Entonces siempre nos vamos a fijar en esos casos límites. Y bueno, esa sería nuestra primera ecuación y le vamos a poner teta 1 o sí, teta 1 para poder
después diferenciarlo con el siguiente teta. Y sería lo mismo, pero con el teta reemplazado. Y esta sería la igualdad. Ahora, cuando estamos en pi sexto, por otro lado, era lo que explicaba recién. Esta se cambia de signo, entonces esta se define con el signo contrario, porque tiene que ir hacia el otro lado. Así, lo que va a quedar acá va a ser que f de r en módulo va a ser igual a menos kr teta 2 menos 1 menos mg coseno de teta 2. Y eso lo igualamos y nos va a quedar que menos kr teta 2 menos 1 menos mg coseno de teta 2. Y eso va a ser igual a mu por el módulo de la normal, que en este caso era mu e por n. Vamos a dejarlo escrito así por mientras. Bueno, era mg seno de teta 2. Y bueno, podemos nombrar estas ecuaciones como 3 y 4. Y para despejar tanto k como mu, hay que juntar las dos ecuaciones porque tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Y eso ya sería como un trabajo algebraico. Y lo que tenemos que verificar al final es que tanto k como mu nos den valores mayores a 0, porque son constantes que están definidas positivas. Ya, acá después se vuelve como pura matraca, entonces me quería enfocar en que entendieran esta idea. Que ya, ¿qué está pasando? Tengo el DCL, la normal, pero esto cambia de signo. Entonces, cuando esto cambia de signo según el ángulo, la fuerza de roce se va a definir de manera distinta. Y esto, acá me faltó un menos porque estoy tomando como el otro valor del valor absoluto. Y bueno, esto ya es como matraca y despeja Kaimu, como que no me quiero meter en eso ahora, se los voy a dejar en la pauta, no sé si les complica o quieren que haga la matraca. Pero esto se hace con 3, lo multiplican por seno de teta 2 y le restan, por 4, sí, 3 por seno de teta 2 y le restan la otra. Y con eso sacan K. Y para sacar el otro, el mu, tienen que multiplicar 4 por teta 1 menos 1 más 3 por teta 2 menos 1. Y de acá sale el mu. Entonces, ¿qué pasa acá cuando multiplican por el seno? Entonces, acá nos queda como seno cuadrado. Y nos queda que se van a ir los términos de mu, porque nos queda seno, 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 y nos queda como este más, menos, y se van a anular. Y cuando multiplico por esto, entonces se nos van a ir los k,
cuando estos van a tener signos distintos y van a ser la misma expresión. Ya. ¿Alguna duda? ¿No está bien? ¿No les molesta que no haya hecho toda la matraca? Que era para poder pasar a la B antes de que ya estamos en la hora. Ya, voy a asumir que no. Si no, igual me pueden decir. Sí, es verdad. Y además que matraca, ya, matraca en semestre online, en verdad, es como ser ordenadito y meter todo al PC y listo. Ya, la parte B nos dicen que usemos una fuerza adicional para que la partícula tenga un movimiento con θ puntos igual a omega 0. Ya. Con θ entre 0 y pi. Ya. ¿Qué está pasando acá? Ahora es distinto. ¿Por qué? Porque el roce va a ser cinético. ¿Por qué? Porque esto se va a estar moviendo. Cuando está quieto, roce estático. Cuando se está moviendo, roce cinético. Y además nos dicen que se mueve con rapidez constante, que va a ser igual a omega 0. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es dibujar el circulito de nuevo y hacer otro de 0. Porque las condiciones no son las mismas, a pesar de que sea el mismo problema. Entonces tenemos la masita acá, voy a dibujar las fuerzas, acá tenemos la normal, el peso, voy a dibujar por mientras la fuerza elástica hacia acá, igual que la vez pasada, y aparte voy a tener acá una fuerza de roce. Pero en este caso da lo mismo como sea F, porque en verdad esta fuerza nos está oponiendo a la fuerza elástica, ya que yo lo que necesito es que exista una fuerza que va a estar actuando en F para que esto se esté moviendo, perdón, una fuerza que va a estar actuando en θ tongo para que esto se mueva con esa rapidez constante. Imagínense que es como un motor. Yo necesito que haya un motorcito que haga que a pesar de que todo esto me esté tirando para atrás, o que todo esto me esté tirando para arriba, según sea el punto, porque ya vimos que a veces la fuerza elástica me tira para arriba o para abajo, esto me va a llevar, no importa cómo, constantemente hacia allá. Y bueno, más o menos así sería el DCL. Este sería θ y este sería R tongo. Y ahora hacia acá sería θ tongo. Ahora estoy dibujando muy feo hoy día. Y bueno, tenemos que hacer esto. Y escribimos las fuerzas que tenemos que sería F de θ menos la fuerza elástica, menos la fuerza de roce y menos mg coseno de θ es igual a m por la aceleración en θ. Y luego en R tenemos la normal, tenemos mg seno de θ y eso va a ser igual a m por la aceleración en R. Ya. ¿Qué son las aceleraciones en θ y en R? Son las aceleraciones usuales en coordenadas polares. Esas las pueden sacar del libro. Cuando el ramo era presencial normalmente se las dábamos en el enunciado, así que no se preocupen por eso.
tienen dos opciones, como siempre las pueden derivar del vector r, vector posición, derivan dos veces y obtienen la aceleración, pero en este caso igual era un poco despropósito porque están definiendo las coordenadas polares convencionales y esas cosas están escritas en todos los apuntes que están en material docente. Entonces a teta vamos a tomar solo la parte polar y sería 2r punto teta punto más r teta 2 punto. Y a r es igual a r2 puntos menos r teta punto cuadrado. Ahora, cuando ustedes van al apunte, les sale como a r tongo, más a teta tongo, más a z tongo, por decirlo así. A eso es lo que me refiero con AR, es la parte que acompaña al vector r tongo, para que no haya alguna confusión. Ya, entonces tenemos esto y bueno, nosotros las podemos simplificar un poco porque sabemos las condiciones del problema. Una de las condiciones del problema es que esto siempre va a mantenerse girando en un círculo con un radio constante. Entonces tenemos que R es igual a R y por tanto R punto va a ser igual a R2 puntos y va a ser igual a 0 porque el radio es constante. De igual forma sabemos que teta punto es omega 0. Entonces omega 2 puntos va a ser igual a 0. Y podemos reemplazar eso en las dos ecuaciones de movimiento. Y reemplazo eso me quedaría que va a ser igual a 0, porque todo esto se anula. Y en R tongo me queda n menos mg seno de teta va a ser igual a m por, y acá no sobrevive solamente este componente, entonces acá un signo menos, un r grande y omega 0 cuadrado. Y de acá vamos a ponerles 1 y 2. De 2 despejamos la normal. Despejamos la normal. ¿Por qué nos sirve la normal? Porque la fuerza de roce cinético se define como va a ser igual a menos, bueno, en vector es menos u por n. Bueno, este en verdad es uc. Entonces, bueno, por eso. Y en este caso, bueno, en verdad era así, como, ay, se me olvidó. Creo que era mu por n en el vector de movimiento, pongámosle r tongo. Ahí sí. Ya. Entonces, como sabemos que el vector, la fuerza de roce se define en virtud de la magnitud de la normal, entonces podemos encontrar la fuerza, reemplazamos eso y reemplazamos la fuerza elástica y encontramos la fuerza de teta que nos estaban pidiendo, porque esa es la condición necesaria para que esto se mueva de la forma que estamos describiendo. Entonces, en la ecuación 1, reemplazamos, recordando que FE era igual a KR teta menos 1 y que la fuerza de roce es igual a mu por n. Reemplazamos y nos queda que F de teta menos KR teta menos 1
menos mu por n, que es eso, y ¿qué me queda acá? Me queda el peso menos mg coseno de teta es igual a 0 y reemplazo, perdón, y despejo f de teta. Kr teta menos 1 más mu menos mr omega 0 cuadrado más mg seno de teta más mg coseno de teta, que sería la respuesta. Entonces, al final, si se dan cuenta, despejar f era fácil, lo difícil era darse cuenta cuáles eran las condiciones necesarias para que ese f hiciera lo que estaban pidiendo. ¿Y cuáles eran las condiciones necesarias? Primero, que existiera una fuerza de roce dinámica y no estática, que se describe así. Es decir, se va a estar oponiendo al movimiento y su módulo va a ser igual a mu por n, simplemente, porque el signo, como ya les había dicho antes, lo doy en el DCL con las flechitas. Y encontrar que teta punto debía ser omega 0, es decir, se nos iba a ir en la componente aceleración, y que como estoy confinando el movimiento a un círculo, la componente radial también iba a ser constante. Por tanto, no iba a existir ni aceleración ni rapidez radial. Lo otro era hacer bien el DCL y anotar las ecuaciones de movimiento, y con eso se podía despejar n y f de teta. En general, lo más fácil acá era tener algún error de signo, por ejemplo, o equivocarse en imponer las condiciones necesarias, porque pudieran haber pensado que quizás el roce también tenía que ser igual a la parte anterior, que iba a estar cambiando, pero no era ese el caso. Y con eso encontramos lo que nos estaban pidiendo. ¿Alguna duda hasta acá? Disculpen por pasarme un poquito de la hora, que este era un problema igual complejo, entonces quería tratar de explicarlo bien. Si no hay dudas, entonces esto sería todo del auxiliar.